Muy buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Dentro de poco estaremos iniciando. Por favor, les pediría que avisen a sus demás compañeros a través de su grupal para que se puedan unir a la sesión del día de hoy. Muy buenas noches, chicos. Les saluda el profesor José Carlos Oyola. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. El día de hoy tenemos una recuperación. Es un repaso en sí, es un recordatorio de lo que vimos la última clase sobre periodización. Vamos a recordar un poco más los puntos importantes de este tema y también vamos a terminar algunas partes que nos faltó en la sesión anterior. El día de hoy tenemos una sesión de 1 hora. Y vamos a recordar este tema en específico y por ahí vamos a tocar algunos puntos de los otros temas que nosotros conversamos también para poder agrupar, para poder unir, enlazar todos los temas que hemos estado viendo sobre preparación física. Muy bien, cuando hablamos de periodización estamos hablando de que un programa de entrenamiento debe de ser trabajado o planificado por periodos. Cada uno de estos periodos tiene un objetivo determinado. Depende del deporte que esté practicando, en este caso nuestro cliente, ¿no? O el deportista a la cual nosotros vamos a plantear, o al grupo que vamos a plantear nosotros nuestro plan nuestra planificación de entrenamiento. Ahora, entonces, el poder periodizar un programa de entrenamiento nos va a ayudar a poder ayudar al deportista a que llegue con un nivel de rendimiento adecuado, que este deportista en el transcurso del tiempo de su preparación no se genere o no generemos en él sobreentrenamientos, tampoco no generemos en él a la larga lesiones a futuro, y eso va a hacer que el deportista pueda llegar en un buen nivel hacia su competencia. Entonces, si nosotros seguimos los lineamientos de periodización, vamos a poder ayudar al deportista a que llegue con un mejor nivel de estado físico, cuando ya está cerca o cuando se encontrará en su competencia. Por ende, es importante que el entrenador pueda periodizar adecuadamente y tener una reducción gradual del entrenamiento para que este deportista pueda llegar en un buen nivel hacia su competencia, ¿sí? Y en el transcurso de toda su preparación, evitemos que se generen en él lesiones por el sobreentrenamiento que se le puede dar por no periodizar adecuadamente su periodización, su programación de entrenamiento anual, en este caso mensual, semanal, ¿sí? Entonces es importante poder entender ello. Como ya hemos estado viendo temas anteriores relacionados con todos los aspectos importantes para poder ayudar a un deportista a mejorar su nivel físico, entonces el día de hoy vamos a completar y a conversar nuevamente algunos puntos que habíamos conversado o habíamos indicado en la sesión anterior, para que nos pueda quedar un poco más claro cada uno de estos puntos mencionados. Muy bien. Aproximadamente en el año 1965, Mateyev, que fue un ruso, o en este caso, publicó un modelo de un programa de periodización de entrenamiento, que dividía el año de entrenamiento en diferentes fases y ciclos. Estas fases fueron consideradas desde esa época como una fase preparatoria, una fase competitiva y una fase de transición. En cada una de esas fases se genera una variación del volumen y la intensidad. Si bien es cierto, en esa época todavía no estaba de una manera planificada, de una manera tan, digamos así, tan adecuada para que el deportista llegue en un mejor nivel hacia su competencia. Con el transcurso del tiempo se fueron limando ciertas cosas y se fueron analizando e investigando ciertas cosas que pudieron ayudar a los preparadores físicos a plantear una ordenación, una secuenciación adecuada
para poder ayudar al deportista que llegue con una mejor condición. Existen otras maneras también de periodizar, ¿sí? En los planes de entrenamiento, pero esta periodización es digamos así, es la principal para unos deportistas que recién están comenzando y que deben tener una buena base para poder seguir un progreso continuo, ¿sí? Si no se prepara un deportista siguiendo esta periodización, no vamos a poder ayudar a que este deportista siga en un progreso continuo y pueda mejorar a la larga su rendimiento físico. Entonces, Mateyev nos indica de que para poder periodizar un entrenamiento tendríamos que dividirlo de la siguiente manera: en una fase preparatoria, en una fase competitiva y en una fase de transición. Pero la fase preparatoria es una fase donde la intensidad es baja, es decir, las cargas, la velocidad de ejecución, tal vez si estamos entrenando la velocidad o la agilidad o la pliometría, tal vez a nivel de esta fase va a ser baja la intensidad o hasta moderada. En este caso, en este momento de su preparación, el deportista va a sufrir menos estrés, lógicamente porque va a tener menos esfuerzo, menos exigencia en sus entrenamientos, lo que le va a ayudar, en este caso, a prepararse anatómicamente hablando, ligamentos, tendones, articulaciones, fortalecidos para que luego, en las fases subsiguientes, el deportista tenga la condición estructural y fisiológica, ¿sí? Para que pueda lograr pueda seguir progresando en el aumento de su nivel de estado físico. Y eso va a generar a la larga un riesgo o un menor riesgo de sobreentrenamiento y por ende un menor riesgo de lesión. La fase preparatoria, como bien lo dice su nombre, ha sido diseñada para preparar al deportista, para prepararlo tanto fisiológicamente como estructuralmente. Pero esta fase preparatoria se subdivide en dos, o se divide en dos, en una fase preparatoria general y en una fase preparatoria específica, que también se la conoce como subfase. En la subfase general, el volumen de entrenamiento, hablo de cantidad de ejercicios, hablo de series, repeticiones, tal vez hablo de distancias recorridas, es alto. Y en este caso la intensidad, ya sea si estoy entrenando la velocidad o la agilidad, la intensidad de estos ejercicios son bajos. O si estoy entrenando la fuerza, la carga es baja. El propósito en este caso es preparar al deportista para un entrenamiento mucho más intenso a futuro y mucho más específico a futuro. ¿A qué me refiero con específico? Que los movimientos que va a realizar ya en su preparación física van a ser similares a los movimientos que el deportista realiza en el campo deportivo, ¿sí? Entonces, en la fase preparatoria general se le van a dar ejercicios, digamos así, generales, ejercicios que no son tan específicos como los movimientos, no son tan específicos o no se asimilan tanto a los movimientos que él realiza en el campo, en el juego, o en su deporte. Pero en la preparación específica ya se le va a dar o se le va a planificar o plantear ejercicios para cada una de las modalidades de entrenamiento más específicas. Es decir, que sean similares a los movimientos que el deportista practica o que realiza en su competencia, ¿sí? Entonces, en la fase general, los movimientos no son muy específicos. En este caso, y en la subfase específica, ya es donde se le dedica más tiempo a los ejercicios que son similares a los movimientos específicos del deporte y se va a incrementar la intensidad y se va a reducir el volumen. Entonces, en la subfase general, el volumen es alto, pero la intensidad es baja. En cambio, en la subfase específica, preparatoria específica, en este caso la intensidad aumenta, pero el volumen empieza a disminuir, ¿sí? ¿Se acuerdan que conversamos de una periodización ondulatoria? Es decir, yo subo en un momento, luego bajo, nuevamente subo, nuevamente bajo, y eso va a generar
una sobrecompensación. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ayudar al deportista a recuperarse, ojo, activamente, porque él va a seguir entrenando, pero con menos esfuerzo, y luego voy a exigirlo nuevamente más, luego le voy a bajar la intensidad, el volumen, luego nuevamente le voy a subir, y trabajándolo así de esa manera ondulada, voy a ayudar a que el deportista no se sobreentrene y más bien su rendimiento deportivo aumente mucho más, ¿sí? Eh, Hay que recordar que a un deportista, bueno, depende del deporte, no tan solo se le va a entrenar eh, con una sola modalidad de entrenamiento. Es decir, por ejemplo, un futbolista necesita de un entrenamiento aeróbico, necesita de un entrenamiento de velocidad, de agilidad, necesita un entrenamiento de fuerza, necesita un entrenamiento pliométrico, ¿sí? Entonces, todas estas modalidades de entrenamiento mencionadas se les va a programar al deportista para que en todas estas capacidades físicas o destrezas físicas deportivas, ¿sí? Bueno, valga la redundancia, destrezas físicas, ¿sí? Que están vinculadas propios para su, o son propias para su deporte, eh, va a ayudar a que el deportista pueda mejorar en el juego. Ahora, entonces, si yo hablo de una preparación específica, todas estas modalidades deben ser adaptadas o digamos así, similares los ejercicios que yo les programe a los movimientos que el deportista realiza en el juego, en la competencia. Entonces, en una preparación general, el entrenamiento de la fuerza, es decir, le voy a programar, por ejemplo, sentadilla, peso muerto, press de banca, los ejercicios tradicionales de la fuerza, los generales, ¿sí? Generalmente vamos a empezar por los multiarticulares y luego vamos a pasar por los monoarticulares, como lo hemos conversado, pero en la preparación específica o en las fases subsiguientes, porque en la precompetitiva, tanto como en la competitiva, también ya no vamos a utilizar unos ejercicios generales, sino vamos a utilizar más ejercicios específicos. Por ejemplo, si es una voleibolista, un basquetbolista, un deportista, un atleta que practica la disciplina de salto largo, ¿sí? Eh, lo más probable es que escojamos ejercicios que simulen estos movimientos, que activen estos músculos que se activan en el salto, como por ejemplo los ejercicios de levantamiento olímpico, ¿no? Los ejercicios como, por ejemplo, sentadilla frontal, sentadilla posterior, o sea, sentadilla con la barra atrás. Entonces, en la subfase específica vamos a escoger para cada una de las modalidades ejercicios que se asemejen a los movimientos del deportista. Entonces, eso es lo que yo tengo que seleccionar. Por eso es que existe una gama de ejercicios para cada una de estas modalidades y ya va a quedar criterio de cada entrenador el análisis de los movimientos del deportista en el juego para poder tomar la decisión qué músculos son los que se activan en el juego y tomar la decisión qué ejercicios son los que necesito para activar esos músculos y fortalecerlos y por ende se realice la famosa transferencia, ¿no? ¿Qué es la transferencia? Ganar la fuerza en el entrenamiento con el preparador físico, con la preparación física, ya sea con cada una de estas modalidades, que nos van a ayudar a transferir esa fuerza, esa velocidad, esa agilidad, esa resistencia ganada hacia el deporte específico que practique, en este caso, el deportista, ¿no? O el jugador. Bien, ahora, entonces, en la subfase específica, no tan solo la modalidad de fuerza van a ser los movimientos que tienen que ser similares a los que el deportista realiza en el juego, sino también en la velocidad, cuando vamos a escoger los ejercicios, como por ejemplo los ejercicios de sprint resistido, los ejercicios de sprint de sobrevelocidad, cuestas arriba, cuestas abajo. Estos ejercicios que yo voy a seleccionar para entrenar la velocidad al deportista tienen que ser similares a los que el deportista realice. Tal vez, si estoy entrenando a un futbolista, el futbolista en un momento realiza un movimiento de velocidad,
tiene una pausa, nuevamente otro movimiento de velocidad, tiene una pausa, otro movimiento de velocidad y así. Entonces los circuitos van a ser así de esa manera, lo más probable con una velocidad alta, una recuperación, una velocidad alta, una recuperación. Entonces tienen que ser, y en el campo deportivo lo más probable, ¿no? Entonces tienen que ser similares los movimientos a los que realiza el deportista. Tal vez este deportista, por ejemplo, si voy a entrenar la pliometría, ¿sí? Y estoy, por ejemplo, trabajando con un basquetbolista, lo que yo tengo que hacer es utilizar todos estos ejercicios que tenemos de alta intensidad, de moderada intensidad, de baja intensidad, que lo hemos aprendido en la clase de pliometría, seleccionar los que más se alineen a su nivel de entrenamiento que tenga él, ya sea un principiante, un intermedio, un avanzado, con el entrenamiento pliométrico, y poder seleccionar los ejercicios más específicos a los movimientos que él realiza en el juego. También lo mismo va a pasar para el entrenamiento de agilidad, y lo mismo va a pasar para el entrenamiento aeróbico. Entonces, cuando ya nos encontramos en una subfase específica, vamos a tener que seleccionar los ejercicios más específicos o que se asimilen o que se asemejen a los movimientos que el deportista realiza en el juego. Pero ya acabando la fase de preparación o la fase preparatoria, que se divide en una preparatoria general y en una preparatoria específica, entraríamos ya a una fase competitiva. Pero la fase competitiva se divide en dos, en una precompetitiva y en una competitiva, ¿sí? Algo que nos estábamos olvidando es que cuando nos encontramos en la preparatoria general, también se le suele llamar como fuera de temporada. Es decir, cuando hablamos de temporada estamos hablando de que nos encontramos ya en la competencia o cerca de la competencia. Cuando hablamos de una fase fuera de temporada, es que estamos todavía a meses muy distantes para poder llegar a la competición, ¿sí? O a la competencia. Ya cuando estamos un poquito más cerca, hemos pasado la fase o la subfase general, también conocida como pretemporada, entraremos ya a una fase, en este caso, ya cerca ya a la competencia, que se la conoce como pretemporada, ¿sí? Pretemporada. Es decir, en la preparatoria específica, la fase se la conoce también como una fase de pretemporada. Ya cuando llegamos en la fase competitiva, entraremos a una fase precompetitiva y una fase competitiva en sí, donde ya nos encontraremos ya días o nos encontraremos ya cerca a la competencia. Podemos observarlo acá con mucho más claridad. En esta diapositiva, donde nos muestra la explicación de esos puntos mencionados hace un momento. En la fase preparatoria general, ¿sí? Nos encontraremos en una temporada o también conocido como fuera de temporada. Generalmente toda la preparatoria general es conocida como fuera de temporada. A veces se toman unas semanas o unos meses también de la preparación específica, a veces, ¿sí? Se puede dar la fase de fuera de temporada entre toda la preparatoria general y una parte de la preparatoria específica. O puede ser solamente toda la preparación general. La preparatoria específica también se la conoce como pretemporada, y la pretemporada también, en este caso, abarca cierta parte de la precompetitiva, ¿sí? Y ya cuando llegamos a la fase competitiva estaremos en una fase de temporada, ¿correcto? Entonces, tal vez en algún momento escuchen estos términos, ya saben que se encuentran en tal o cual fase, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando ya nos encontramos en la fase precompetitiva,
o también conocida como pretemporada, se componen de competencias de pruebas, es decir, se van a plantear en esta fase competencias donde vamos a poder observar a los deportistas y poder analizar si es que todo lo que hemos venido trabajando en la preparación general se está cumpliendo como nosotros queremos. Si por A o B algo no se está cumpliendo como nosotros queríamos, ¿sí? Tenemos que regular, tenemos que cambiar, tenemos que corregir, tenemos que programar tal vez ciertas cosas nuevas. Entonces, esta fase de pretemporada, que es meses o semanas antes de la competencia o antes de la temporada completa que vamos a tener, nos sirve para poder analizar cómo es que está llegando nuestro deportista ya a la competencia y poder regular ciertos puntos que no estén marchando bien, ¿sí? Generalmente en esta fase se suelen programar partidos de exhibición, ¿sí? En deportes como por ejemplo el fútbol, el rugby, ¿sí? Eh, durante la fase precompetitiva, se va a reducir el volumen, que luego se va a aumentar a medida que se aproximan a la fase de competición principal. Es decir, el volumen sigue bajando en la preparación precompetitiva, pero la intensidad todavía se mantiene un poco alta, ¿sí? Eh, y poco a poco ese volumen va a empezar a subir también un poco en la fase de temporada, ¿sí? Y la intensidad siempre se va a mantener alta. Muy bien, ya cuando lleguemos a la fase de competición principal, que es la temporada, los partidos o competencias más importantes se va a realizar en esta fase. La intensidad del entrenamiento alcanza su máximo mientras que se reduce el volumen. Es decir, ya cuando estamos en la fase competitiva, la intensidad va a ser mucho mayor y el volumen va a reducir un poco, o se va a reducir mucho más, ¿sí? Eh, También hay que entender que en esta fase ya nos encontraremos ya nos encontraremos en la competencia. Van a haber dos situaciones. Algunos deportes donde la competencia se dé en una fecha determinada, por ejemplo, un velocista va a competir tal día, tal hora y tal mes, ¿sí? Tal semana. Pero un futbolista compite, por ejemplo, en algunas ligas, en algunos campeonatos, 2 veces a la semana. Entonces su temporada es todos los 6 meses, tal vez, o 5 meses que sea esa liga, tal vez, o esa competencia, ¿sí? O ese torneo, por ejemplo, acá en Perú es torneo, ¿no? Hay dos torneos, un clausura, una apertura, y en cada de esos, cada uno de esos torneos tiene unos meses determinados, entonces toda esa cantidad de meses será su temporada. Hay dos casos en la cual se va a dar la temporada. Para deportes, en la cual tienen una fecha determinada, un día determinado, una semana y un mes determinado, y para deportes en el cual lleva meses, ¿sí? La temporada completa. Entonces, eh, tenemos que diferenciar ello, pero siempre se va a cumplir esto. Es decir, si el futbolista tiene el torneo, por ejemplo, el primer torneo desde abril, por ejemplo, abril hasta junio, el primer torneo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta agosto, desde julio hasta agosto, todo eso va a ser su temporada, ¿sí? Todo eso va a ser su temporada, esos 5 meses. Pero antes de esos 5 meses, enero, febrero, vamos a realizar una fuera de temporada, una fase de fuera de temporada, una pretemporada, y luego ya entraremos a la pretemporada, donde vamos a mantener todas estas intensidades, donde vamos a mantener todas estas modalidades de entrenamiento que hemos estado conversando en las semanas anteriores, ¿sí? Entonces, diferenciar ello. Y la fase final, que es la de transición o la recuperación, o también conocida como regeneración, la cual intercala con un periodo de reposo activo con respecto a las fases anteriores, ¿sí? Esta es una fase restauradora y ayuda a eliminar la fatiga del deportista motivado por la fase previa de competición. Durante el reposo activo se reduce el volumen
y la intensidad del entrenamiento, y se pueden introducir otras formas de ejercicio. Es decir, fases de transición no tan solo van a ver al último. Antes de pasar de la general a la específica, o sea, es decir, antes de pasar a la subfase general a la específica, debemos darle una semana de recuperación donde la intensidad baja y el volumen baja, para nuevamente exigirle en la siguiente fase. Nuevamente, cuando pasamos de la específica a la precompetitiva, debemos darle una recuperación, bajando la intensidad, bajando el volumen, y luego nuevamente exigir nuevamente de la precompetitiva a la competitiva igual, ¿correcto? Por ejemplo, en el fútbol nos tenemos que mantener, ya cuando se encuentren en la competencia, nos mantendremos en la fase competitiva, ¿sí? Entonces, de la pretemporada a la fase competitiva, tenemos que bajar una semana las cargas, la intensidad, el volumen, las series, las repeticiones, la frecuencia de entrenamiento, todo ello tenemos que bajar o disminuir para luego entrar ya a una fase competitiva donde durante varios meses se va a trabajar la fase competitiva, ¿sí? Perfecto. Ahora, en la fase de transición, es decir, ya fuera de la competencia, por ejemplo, en los futbolistas después de que acabe el torneo, por ejemplo, en el velocista después de que acaba su competencia en sí, tiene una fase de transición, o también conocido como una fase de recuperación. En esta fase, el preparador físico le va a indicar que trabaje con menos intensidad o que realice entrenamientos con menos intensidad, con menos carga, menos frecuencia de entrenamiento. Si antes se entrenaba en la fase preparatoria, en la específica o en la precompetitiva, tal vez 5 o 6 veces por semana, tal vez entrenaba 2 veces al día o 3 veces al día. En la fase de transición, solo va a entrenar tal vez una vez al día y ya no va a entrenar 5 veces al día, tal vez entrene 2 a 3 veces por semana. Se puede hacer entrenando todas las modalidades de entrenamiento que hemos conversado durante el transcurso de estos meses, ¿sí? Sobre todo de temas de preparación física. O también se puede optar por indicarle al deportista que realice otras disciplinas que le ayuden a mantener su estado físico, ¿no? Por ejemplo, un basquetbolista, por ejemplo, podría realizar ciclismo en esta fase, podría realizar, por ejemplo, natación en esta fase, depende todo ya que haya criterio del entrenador cuál se acomode mejor o cuál le ayude a mantener su nivel físico a este deportista. Pero se puede optar por darle otros tipos de ejercicios, otros tipos de entrenamiento a los deportistas para que se recuperen completamente y eviten el sobreentrenamiento, el sobreesfuerzo y tenga cambios, en este caso a través de estímulos con sus entrenamientos, en esta fase, porque de nada vale estar exigiéndole, cuando a la larga puede generarse una lesión a futuro en este deportista. Por ende, en esta fase es recomendable que se le suele recomendar, es recomendable que al deportista se le indique otro tipo de disciplinas deportivas para que evitemos sobreentrenamientos y lesiones, ¿sí? Algunos entrenadores suelen por mantener eh, el entrenamiento de las mismas modalidades, ¿sí? O sea, es decir, todavía le sigue entrenando la velocidad, la agilidad, la fuerza, la resistencia aeróbica, sigue todavía con estas modalidades, pero generalmente en esta fase se suele recomendar otro tipo de modalidades, otro tipo de entrenamientos, ¿sí? Y también está en cada entrenador poder analizar cuál le ayudaría mucho más. A pesar que está en una fase de recuperación, tal vez podemos buscar un deporte o un deporte, una disciplina deportiva que le ayude a mejorar ciertas cualidades que no ve durante todo el año, por ejemplo, durante toda su preparación. Ciertas cualidades que otro deporte lo tienen, que le puede ayudar a que el deportista, cuando entre ya a una fase de preparación o una fase de fuera de temporada para ya entrar a un nuevo ciclo, entre con una ganancia de alguna cualidad física, ¿sí?
propia de un deporte X que no sea el que esta persona practica o realiza, ¿sí? Entonces, se puede implementar también otro tipo de entrenamiento, otro tipo de deporte en esta fase, ¿sí? Pero siempre con bajo volumen, bajo intensidad en sus entrenamientos y baja frecuencia también. Siempre es indispensable entonces tener en cuenta que debe de existir curvas ondulantes en la preparación. La línea roja nos muestra el volumen y la línea azul nos muestra la intensidad. Entonces, podemos observar aquí que el volumen al inicio en la preparación general aumenta o tiene un nivel mayor, pero ya cuando llegamos a una preparación ya más específica, ya el volumen empieza a disminuir. Ya cuando llegamos a la precompetitiva empieza a subir un poco más. Cuando llegamos ya a la competencia principal, ha subido un poquito más. Y después ya cuando pasamos la competencia principal, empezamos a bajar el volumen, ¿sí? Entonces hay una programación ondulante. Pues subo y en algún momento bajo, subo y en algún momento bajo. Y la intensidad, más bien, empieza abajo en la preparación general, lógicamente porque yo no puedo generarle a mi deportista o al deportista o al grupo que estoy entrenando entrenamientos muy intensos al inicio. Lo más probable es que este entrenador a la larga pueda lesionarse, ¿no? Porque lógicamente vienen de una fase de transición, vienen de esta fase de acá, y lo más probable haya sido entre 2 a 3 semanas, entonces el rendimiento ha disminuido un poco. Entonces es importante que tengamos nuevamente una preparación general para poder poco a poco ir exigiéndolos más. Entonces la intensidad inicia baja, pero va subiendo conforme vamos pasando de periodos. Cuando llegamos ya al periodo preparatorio específico, ¿sí? O la preparación específica, la intensidad sube mucho más. Con mucha más razón cuando llegamos a la precompetitiva. Cuando llegamos a la competitiva, bajamos unos días, unos 14 días antes de la competencia, lo vamos a ver después, eso se lo llama como carga gradual, ¿sí? Y luego, en ese caso, en la competencia lógicamente va a subir en la intensidad, pero después ya empieza a bajar, ¿sí? Entonces, siempre se va a mostrar así las curvas de volumen y las curvas de intensidad. Siempre van a ser indirectamente proporcional, ¿sí? Si este es más, este es menos. Si este es menos, este es más. Si este es menos, este es más. Y así siempre van a ser contrarias, ¿sí? Siempre van a ser contrarias estas dos variables del entrenamiento, el volumen y la intensidad. Con la periodización, los planes de entrenamiento se subdividen en segmentos más pequeños, llamados ciclos. Cuando hablamos del macrociclo, estamos hablando de la preparación completa que va a tener este deportista. Cuando hablamos exactamente de un monociclo, estaremos hablando de una preparación de un año. Y por ejemplo, cuando hablamos de un ciclo olímpico, estamos hablando de una preparación de 4 años, ¿sí? En este caso, entonces, cuando hablamos de macrociclo, estamos hablando de la estructuración del tiempo total que va a tener ese deportista en su preparación para su deporte específico. Cuando hablamos del mesociclo, estamos refiriéndonos a un entrenamiento de varias semanas o meses. Generalmente el mesociclo se trabaja mes por mes, o sea, un mes sería un mesociclo, pero se puede dar también que el mesociclo dure entre un mes hasta 4 meses, es decir, 4 meses van a ser mi primer mesociclo. Se puede dar también, en algunos casos se puede dar ello. Todo depende del tiempo que tengas para la competencia, o todo depende del nivel que esté en qué nivel esté comenzando o tal vez se encuentre tu deportista.
Tal vez si viene de una lesión de 6 meses, por ejemplo, por una operación X, ¿sí? Donde ya ha pasado un proceso de rehabilitación, tal vez su preparación general ya no va a durar tan solo un mes, a diferencia de sus otros compañeros, tal vez, o a diferencia de sus otros oponentes, si es un deporte individual, por ejemplo, como en el atletismo. Va a durar un poco más la preparación general, porque lógicamente ha venido de una pausa larga, post rehabilitación, post operatorio, entonces necesitará un mayor tiempo de preparación general. Entonces todo depende del deportista y en qué nivel se encuentre y cuál haya sido su situación antes de ingresar a un ciclo de preparación, ¿sí? Entonces, se puede dar una preparación, se puede dar cada mesociclo en un mes y máximo hasta 4 meses. Un mes puede ser un mesociclo, como también 2 meses pueden ser el primer mesociclo, 3 meses pueden ser un mesociclo, esos 3 meses pueden ser considerados como un mesociclo, o 4 meses también pueden ser considerados como un mesociclo. Todo depende del tiempo que uno tenga, ¿sí? El nivel que esté llegando el deportista. Cuando hablamos de microciclos, se compone en unidades más pequeñas de entrenamiento. Generalmente los microciclos están planteados por semana, es decir, una semana vendría a ser el primer mesociclo, la segunda semana sería el segundo mesociclo, y así. Pero también los mesociclos pueden durar no los 7 días de la semana, sino pueden durar hasta un poco menos, 5 días mínimo y 10 días máximo. Es decir, si por lo general se habla de un microciclo que dura una semana, se puede dar también la opción a que el microciclo pueda durar mínimo 5 días y máximo 7 días. ¿Sí? Se puede dar, o sea, 10 días van a ser mi primer microciclo. Se puede dar eso, pero por lo general se trabaja por semana, ¿sí? Y máximo hasta 4 semanas. O sea, un mes puede ser mi primer mesociclo, mi primer microciclo. Se puede dar también eso. Se puede dar que es no es muy común. Por lo general, siempre cada semana es un microciclo para poder organizarnos bien durante todo el año, ¿no? Pero se puede dar mínimo 5 días, máximo 10 días, ¿sí? Y 4 semanas máximo se puede dar un microciclo. Acá podemos observar un macrociclo que es toda la preparación completa de todo el tiempo que va a entrenar este deportista, que le vamos a plantear su programación de entrenamiento todos los meses, ¿sí? Luego de ello observamos aquí que cada mes, ¿sí? Cada mes están formando un mesociclo. Observamos aquí que cada 3 semanas, por ejemplo, es un mesociclo. Cada 3 semanas es otro mesociclo, cada 3 semanas es otro mesociclo, cada 3 semanas es un mesociclo, ¿sí? Entonces, cada semana es un microciclo y cada 3 vienen a ser un mesociclo. Y cuando hablamos de sesión de entrenamiento, estamos hablando del entrenamiento que tiene durante el día. Hay deportistas que entrenan una vez al día, hay deportistas que entrenan 2 veces al día, hay deportistas que entrenan 3 veces al día, hay deportistas que hasta entrenan 4 veces al día. Depende del nivel, claro está, mientras más nivel, más sesiones durante el día. Generalmente los que entrenan ya 3 a 4 veces son en este caso hasta 2 veces, 2 a 3 a 4 veces, son deportistas que se dedican de lleno a la práctica de su deporte, su profesión, se dedican, en este caso, día y noche, ¿sí? A su preparación porque es prácticamente, es su profesión en sí que ellos siguen, ¿correcto? Entonces, todo depende de ello también. Las sesiones son los entrenamientos que tienen al día el deportista, que puede ser de 1 hasta 4 veces al día, ¿sí? Entonces, una organización de la periodización del entrenamiento está dado por un macrociclo, que es el tiempo total. Ya sabemos que un monociclo es un año de entrenamiento, un ciclo olímpico es 4 años, por ejemplo. Mesociclos, generalmente los mesociclos se dan mes a mes, ¿sí? Donde pueden durar mínimo un mes, donde pueden durar máximo 4 meses.
Un microciclo generalmente se da por semana, pero mínimo se pueden dar hasta 5 días, no 7 días, sino 5 días mínimo, máximo hasta unas 4 semanas, ¿sí? Las 4 semanas podrían ser un microciclo también. No es muy común, pero también se puede dar eso. Y la sesión de entrenamiento es la clase que que tiene en el día. Puede ser una, puede ser dos, puede ser tres, o pueden ser cuatro. Y ya cuando un deportista entrena dos, tres o cuatro veces al día son porque ya tienen niveles mayores, sobre todo los que tienen tres y cuatro, ¿sí? Los principiantes generalmente van a entrenar una vez al día y los que ya estén en un nivel tal vez intermedio avanzado entrenarán 2 veces al día, ¿sí? Pero ya los que tienen muchos años ya compitiendo, muchos años ya entrenando, ya están en un nivel superlativo, es decir, un nivel alto físicamente hablando, ya podrían entrenar de 3 hasta 4 veces al día. Entonces, es importante poder periodizar los entrenamientos porque va a permitir al deportista introducir una variación planificada eh, a fin de optimizar el estímulo del entrenamiento. La preparación ayuda a combatir la fatiga y prepara al deportista para la competición. Si no periodizamos, no vamos a ayudar a nuestro deportista a que llegue a un buen nivel. Si no periodizamos y solo nos dejamos guiar no tenemos un orden adecuado, ¿sí? De nuestra preparación, el deportista a la larga puede generar esfuerzos demasiado intensos tal vez en el momento que no debería, y eso puede generar tal vez a la larga lesiones. Y no tan solo ello, sino que podemos llevar a nuestro deportista que más bien su rendimiento, que tal vez está en un nivel óptimo, que tal vez si lo periodizaba adecuadamente podía ayudarlo a mejorar mucho más bien si no periodiza adecuadamente, más bien ese rendimiento puede disminuir y puede en este caso generarse una lesión que puede a la larga eh, eh, tener un tiempo de pausa o tal vez tener una lesión muy, muy intensa, tal vez, que le puedan generar algún daño, que va a generar de que el deportista no compita por mucho tiempo, que no entrene por mucho tiempo, ¿sí? Entonces es adecuado una periodización organizada adecuadamente para poder ayudar al deportista que llegue con buen nivel. Y para ello existe algo que nos puede explicar un poco más detallado sobre este punto, que es el síndrome general de adaptación. Este síndrome general de adaptación consta de 3 fases de respuestas a las demandas espesantes. Una primera fase es la que se genera cuando el deportista entrena, ¿no? O sea, cuando yo entreno, voy a generar ciertos aspectos, o voy a generar ciertos aspectos, ¿sí? Fisiológicos, es decir, aspectos internos, que van a la larga a repercutir en algún fin, algún propósito, en ayudarme en algo, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a entrenar, lo que va a pasar es que se va a dar la primera fase, conocida como la fase de alarma, o también conocida como la fase de choque. En este caso se van a producir molestias, pero molestias por el esfuerzo, claro está, no son molestias por alguna lesión, ojo, molestias por el esfuerzo, dolor, cansancio, eso se va a dar cuando empecemos a entrenar, ¿no? En esta fase, el rendimiento disminuye y se manifiestan los efectos iniciales que ejerce el entrenamiento sobre el deportista. Claro está, acabando el entrenamiento, mi rendimiento baja un poco, porque lógicamente estoy fatigado, cansado, ¿sí? Y no he tenido una recuperación, por ende mi rendimiento disminuye. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Viene la segunda fase, la conocida como adaptación fisiológica. Esta adaptación fisiológica se da por el nuevo estímulo que se le ha eh, eh, generado, que se le ha brindado al deportista, y esto va a generar que el deportista se adapte a estos nuevos estímulos de entrenamiento
y comience una mejora del rendimiento en cada una de esas capacidades físicas, tal vez la velocidad, eh, la resistencia muscular, la fuerza, la flexibilidad, o tal vez capacidades vinculadas con el rendimiento deportivo, como la agilidad, la coordinación, el equilibrio, la potencia, ¿sí? La reacción, los cambios de dirección. Entonces, es importante de que el deportista reciba estímulos para que luego de ello se genere una adaptación y luego, por ende, se generen cambios tanto estructurales como fisiológicos, que como van a ayudar al deportista a cada vez rendir mejor en su juego, en su competencia. Pero hasta ahí todo bien. Si nosotros respetamos la primera fase, la segunda fase, todo perfecto, todo perfecto. Pero si no tenemos un tiempo de recuperación, si no tenemos, si siempre estamos exigiéndonos, exigiendo al deportista, exigiendo, puede pasar lo siguiente. Podemos entrar a la fase de agotamiento, o también conocida como mala adaptación, donde los incrementos constantes del estímulo, es decir, voy exigiendo cada vez más, nos acompañan de periodos de recuperación. El cuerpo se ve incapaz de asimilar nuevas adaptaciones, lógicamente porque no está recuperado, tal vez bien alimentado el deportista, y salvo que se reduzca el estímulo, puede producirse un sobreentrenamiento. Es decir, inmediatamente cuando yo detecto que mi deportista no está rindiendo bien, que mi deportista, más bien, en lugar de venir más enérgico a los entrenamientos, viene más bien más cansado, viene poco, viene físicamente hablando, no tan bien, más bien está empeorando, lo que se tiene que dar es una reducción de cada uno de los estímulos que se le ha planteado para evitar un sobreentrenamiento. Si se permite una recuperación suficiente, el cuerpo se adaptará correctamente y podrá incrementar su rendimiento. Es decir, siempre después de los ejercicios que yo he realizado se debe dar un periodo de recuperación. Si estoy, por ejemplo, si he realizado un ejercicio de alta intensidad, mi esfuerzo ha sido muy alto, se debería dar mínimo 2 días, máximo 3 días de descanso. Pero si al deportista se le va a dar nuevamente ese estímulo después de un día, sabiendo que es un estímulo de alta intensidad, lo más probable es que a la larga este deportista sufra alguna lesión, porque no tiene la recuperación de vida por esa fuerza, por esa fuerte intensidad o por ese trabajo intenso que ha realizado eh, un día antes. Entonces necesitaría más tiempo de recuperación. Pero cuando la intensidad es baja, moderada, se debería dar un descanso de 1 a 2 días. Bastaría y sobraría para poder recuperar. Claro está, con el descanso debido, claro está, con la alimentación adecuada, para poder ayudar a que el deportista pueda llegar en mejor nivel eh, nuevamente a ese entrenamiento que va a tener, ¿sí? Que lo realizó tal vez hace 2 días o un día. Entonces, es importante que se dé una fase de recuperación siempre para evitar que el deportista no entre en la fase de agotamiento, o conocida también como la mala adaptación. En este caso, el cuerpo se va a ver incapaz de asimilar nuevas adaptaciones y salvo que se reduzca el estímulo, puede producirse un sobreentrenamiento. Si se permite una recuperación suficiente, el cuerpo se adaptará correctamente y podrá incrementar su rendimiento. Por ende, la periodización sirve para evitar los periodos de agotamiento y mantener un estímulo eficaz del ejercicio que lleve al máximo potencial deportivo. Por ende, que cuando estuvimos hablando hace un momento, eh, Fran, discúlpame, ¿puedes habilitar por favor la pantalla? Bien, excelente. Ya. Ahora, por eso cuando estuvimos hablando en este 4, perdón, acá, eh, conversamos, indicamos de que antes de pasar a la preparación específica,
yo debería dar una semana de bajo volumen, bajo intensidad, para después subir el volumen, subir la intensidad, bajar, lógicamente el volumen se va a bajar ya en la fase específica un poco, ¿sí? Pero siempre en cada cambio de cada una de estas subfases, yo debería de bajar en una semana un poco las cargas, las series, las repeticiones, para poder generar estas cargas ondulantes y evitar que el deportista llegue con un sobreentrenamiento, con un entrenamiento muy lineal que va a generar a la larga lesiones a futuro, sobreentrenamiento, ¿sí? Muy bien. Quiero saber si hasta acá existe alguna pregunta, chicos, alguna duda. Perfecto. Entonces, acá tenemos la gráfica, ¿no? Del rendimiento y del tiempo que tenemos entrenando. Una fase de alarma es en este caso la fase de entrenamiento que nosotros estamos realizando. Una fase, en este caso, nos vamos a mantener con un buen nivel, ¿sí? De nuestro rendimiento alto, si es que, si es que generamos en algún momento una fase de recuperación, nos vamos a poder mantener con un buen rendimiento a lo largo del tiempo, pero si mantenemos lineal el entrenamiento con un esfuerzo alto, lo más probable es que llegue la fase de agotamiento y pueda generarse la lesión o alguna pérdida de alguna de las cualidades, de alguna de las capacidades físicas, empiece más bien a disminuir en lugar de aumentar, como la fuerza, la resistencia, la velocidad, la agilidad, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta el periodizar onduladamente para poder ayudar al deportista que llegue con mejor nivel. Existe una reducción gradual que nos indica que 8 a 14 días antes de la competencia se debe disminuir, ¿sí? La carga, las cargas, el volumen, las series, ¿sí? Porque prácticamente los estudios demuestran que el disminuir eh, la carga de entrenamiento en este tiempo de 8 o 14 días antes de la competencia nos va a ayudar a que el deportista llegue en un nivel mayor, de una manera, eh, digamos así, con un nivel físicamente alto, recuperado, no sobreentrenado, no fatigado y pueda rendir mejor. Entonces, 8 o 14 días antes de la competencia siempre tiene que haber una reducción gradual, ¿sí? Para que el rendimiento mejore más. Cuando hablamos de los modelos básicos de periodización, eh, en este caso, estamos hablando de un modelo clásico de periodización, que es en este caso una periodización simple, también es conocida como una periodización simple. Y si estamos hablando de fuerza, del entrenamiento de fuerza, vamos a dividirlo de la siguiente manera. En la preparación general siempre vamos a trabajar la hipertrofia, en la preparación específica siempre vamos a trabajar la fuerza, en la preparación precompetitiva trabajaremos la potencia, y ya cuando lleguemos a la competencia, ¿sí? Mantendremos lo que hemos logrado en los meses anteriores. Siempre en la fase, si estamos hablando de fuerza, la fase de hipertrofia va a durar entre 4 a 6 semanas máximo, o sea, de un mes a mes y medio. Donde también se dan casos que puede durar de 9 a 12 semanas, ¿sí? La fase de fuerza debería durar entre 1 a 3 meses máximo, 1 a 3 meses, la fase de fuerza. La fase de potencia también 1 a 3 meses,
y las intensidades van a aumentar un poco más. Y ya después en la fase de mantenimiento, en la fase de mantenimiento, que es en la fase competitiva, depende de la competencia, ¿no? De la competencia o el deportista que está entrenando, ¿sí? Entonces, la hipertrofia siempre se va a trabajar de 3 a 5 series con 8 a 20 repeticiones con el 50 al 75% del RM. La fase de fuerza se va a trabajar de 3 a 5 series de 4 a 6 repeticiones con intensidades del 80 al 85%. La fuerza potencia de 3 a 5 series con 2 a 5 repeticiones del 85 al 90%. Y ya en la fase de competencia, ¿sí? Vamos a mantenerlo con 3 a 5 series, 1 a 3 repeticiones y con cargas mayores al 90%. Entonces, eso debemos respetar, y en la fase eh, preparatoria general podemos entrenar entre un mes a mes y medio, ¿sí? La preparación general, donde trabajaremos la hipertrofia. Pero una hipertrofia no buscando un desarrollo de aumento muscular. eh, por ejemplo, en muchos deportes no se necesita mucho aumento de masa muscular, salvo sea un culturista, ¿no? Pero si es, por ejemplo, un fondista, una persona que corre distancias largas, ¿sí? 10 kilómetros, 21 kilómetros, si es un futbolista o un jugador de rugby, o bueno, los de rugby sí necesitan, eh, con mucho más énfasis este incremento de masa muscular. Pero si es, por ejemplo, un boxeador, un tenista, ¿sí? Muchas veces no se necesita mucha masa muscular. Entonces, en esta fase se trabaja la hipertrofia, pero con búsqueda de fortalecer ligamentos, tendones, articulaciones, no con búsqueda de aumentar la masa muscular. En la preparación específica se trabaja la fuerza máxima. En la preparación precompetitiva ya mantenemos lo que hemos logrado acá, y en la competitiva seguimos manteniendo todo lo que hemos podido lograr. Acá generalmente se sigue trabajando eh, la potencia, y ya cuando llegamos a la fase competitiva, las series, las repeticiones disminuyen, pero la intensidad sigue alta, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos trabajar la fuerza y todas estas modalidades de entrenamiento. Vamos a poder trabajar con cada uno de estos tipos de entrenamiento, de cada una de estas modalidades, siguiendo este orden. Entonces, de esa manera podríamos ayudar al deportista que evite sobreesforzarse en toda su preparación, para que pueda tener una ordenación adecuada de cada una de estas modalidades del entrenamiento y llegue a un buen nivel. Siempre no se olviden, antes de cambiar de preparación, es decir, de fase, antes de cambiar de fase, de pasar de la general a la específica, debería haber una fase de recuperación acá, una semana, menos volumen, menos intensidad, para después subirle la intensidad. Lo mismo acá, menos volumen, menos intensidad, y después le subo la intensidad, ¿correcto? Sí, la intensidad, sí. Para que el deportista evite sobreentrenamientos y por ende evite sobrecargar todas sus estructuras, y a la larga no se lesione, ¿no? Llegue con un mejor nivel. Bien, quiero saber si hasta acá tenemos alguna consulta, chicos, si tenemos alguna duda. Nosotros vamos a tener la próxima clase el domingo, una recuperación de todos los temas que van a venir para tu examen número 3 el otro domingo. Es decir, este domingo que viene, vamos a tener una recuperación de todos los temas que van a venir para el examen número 3. El otro domingo vamos a tener un repaso de todos los temas que van a venir para el reto número 4. Y el otro domingo vamos a tener una recuperación para el examen final, ¿sí? Entonces nos estamos viendo este domingo para poder realizar el repaso respectivo y poder aclarar ciertas dudas que tengamos con respecto a estos temas. Muy bien, chicos, ¿alguna consulta hasta acá? Muy bien.
Entonces, bien, Diego, excelente. Excelente, Ariana. Excelente, Norberto. El domingo, Fran, una consulta. Sí, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estaba leyendo justo el mensaje. Justo lo que comenta Norberto. ¿Se me escucha bien? Sí, sí se escucha bien, Ya, Fran. perfecto. El examen, bueno, la recuperación, o mejor dicho, la clase de repaso va a empezar a las 6 de la tarde, como se había acordado, exactamente el día domingo. Empezamos a partir de este domingo con el repaso. La evaluación es la número 3, consiste en un armado de rutinas. Yo les voy a pasar el examen a todos de manera, a través de sus WhatsApps. Va a ser un Word que ustedes van a tener que completar. Eh, Igualmente todo el detalle lo voy a brindar ese mismo día para que puedan rendir la evaluación. Van a ser aproximadamente 3 horas de clase que se van a estar brindando sobre el tema o sobre los temas de armado de rutina. Por si acaso, todas las clases grabadas, todas las diapositivas ya están colgadas en su plataforma de body.p. Por favor, vayan a revisarlas por ese medio este, para que puedan ir repasando. Igualmente el domingo, si digamos, ¿no? El día de hoy o mañana ustedes empiezan a ver las clases y de esas clases grabadas les queda alguna duda, el día domingo es el momento para poder resolverlas. ¿En qué horario va a ser, perdón, Va Fran? a ser de 6 de la tarde hasta las 9 hasta las 9 de la noche. De 6 a 9 van a ser 3 horas aproximadamente de repaso y después de las 9 ya inicia lo que viene a ser su examen. Empezamos con el examen. Perfecto. Es decir, después de repaso se les va a tomar el examen. Sí, exactamente. Se iba a planear de que sea al día siguiente, pero creo que es, como algunos indicaron, ¿no? Mejor tener la información en ese momento y que no se les vaya a olvidar nada. Bien, por si acaso, la evaluación va a ser, va a ser para rellenar. La evaluación número 3 es para rellenar, ¿no? Van a hacer el armado de rutinas, van a armar una rutina y van a contestar algunas otras preguntas adicionales que el profesor ha dejado en la evaluación. Por ejemplo, el reto 4 solamente va a ser para marcar nada más. Solamente va a ser para marcar. Y las preguntas para el reto 4 van a ser sacadas de los mitas. Yo les he pasado un Word a todos tienen el Word. Por favor, revísenlo. Si a alguno si a alguno le falta, por favor, compártanlo en su grupal. Este, de esas preguntas, de esas preguntas de, perdón, de los mitas que ustedes tienen, yo voy a sacar por lo menos una o dos preguntas de cada uno de los temas que he seleccionado, bueno, que se han seleccionado para la evaluación. Eso es lo que viene a ser el reto 4, ¿no? Una evaluación para marcar de aproximadamente 10 preguntas nada más. Solamente van a ser 10 preguntas. Y todas serán para marcar. La evaluación el examen final, que ya viene a ser su última evaluación, igualmente van a ser preguntas para marcar, van a ser sacadas de los mitas, este, van a ser en total 60 preguntas, ¿sí? No se preocupen, no es muy difícil. Eh, en su grupal, chicos, traten de ustedes de responder todos los mitas, ¿no? De manera conjunta. Igualmente, en lo que viene a ser el repaso, que va a ser el día 30 de agosto, si mal no recuerdo, que cae domingo, el último domingo del mes, se va a estar igualmente dando el repaso y tocando los temas que van a estar viniendo en su evaluación final, pues, ¿no? Con eso ya completaríamos todos los exámenes y ya las indicaciones finales les voy a dar ese mismo día 30. ¿Alguna consulta adicional? ¿Algo que me haya quedado claro? Todas las evaluaciones van a ser tomadas los días domingos, empezando a partir de este. Ya está, perfecto. ¿Alguno tiene alguna duda adicional? ¿Todo está claro? Igualmente cualquier consulta, saben que me lo pueden hacer por el chat de soporte académico. Perfecto. Ya que no hay ningún tipo de dudas, creo que este era el final de la clase, ¿verdad, José? Ya con Sí, esto, perfecto.
Entonces, damos por finalizar la sesión del día de hoy. Gracias al profesor José por haber brindado la clase. Gracias, chicos, a ustedes por estar presentes y estar para la explicación. Cualquier duda o consulta me la hacen saber a través del chat de soporte académico. ¿Sí, chicos? Nos vemos el siguiente domingo, este domingo, chicos. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Cuídense Nos mucho. vemos, chicos. Cuídense bastante. Hasta Un fuerte luego. abrazo para todos. Cuídense.